Hola, soy el doctor Alex Guevara. Acá estoy con un ex profesor, doctor Juan Pablo Sade. Un gusto nuevamente siempre aprender algo. Gracias. Tengo dos preguntas. La primera es sobre intensificación tripleta en pacientes cáncer de próstata, sensible a la castración metastásico de alto volumen. Realmente hay que hacer la tripleta en todos los casos de pacientes que son menores de 70 años, tienen un buen estatus performance y hay que hacerlo. La respuesta es sí. Cuando hablas de pacientes de alto volumen, tienes dos tipos de pacientes. El peor paciente que nos enfrentamos, que es el que debuta metastásico con alto volumen, la peor sobrevida posible. Nadie discutiría, pero nadie discutiría en la época actual que ese paciente debe recibir un triplete. En la votación de APSCC el año pasado, 70% de los expertos votamos a favor de triplete en esos pacientes, así que la respuesta es sí. Y en los otros pacientes, que son los recaídos de alto volumen, y lo mostré en mi presentación, el 58% de los expertos votaron a favor de triplete, o sea que la mayoría es a favor de triplete cuando hay alto volumen, ya sea de novo o recaído. Si el paciente es fit para docetaxel, siempre recordar que esos pacientes van a recibir docetaxel en su vida con cáncer, a futuro. que si no lo reciben en la etapa sensible, lo tendrán que recibir en la etapa resistente, cuando dejen de responder al doblete con hormonas. Estamos muy tarde para eso. Y ahí la efectividad es menor, la toxicidad es mayor. Entonces esto es algo que hay que conversar con los pacientes y entonces la respuesta es sí, triplete para los pacientes de alto volumen, sí. Bien. Y la otra pregunta es, la resonancia magnética, común, con contraste obviamente, en dudas del oligometastásico sensible a la castración, ¿se hay que hacer? El concepto que hay que tener claro es que la mamografía ósea muchas veces te da falsos positivos y hemos catalogado pacientes como metastásicos que en realidad no lo son, porque como Dani Mena mencionó en su presentación, la gamografía ósea lo que muestra es reparación ósea, no metástasis ósea. Entonces, cuando tú tienes un paciente oligometastásico, debes utilizar un segundo método anatómico para confirmar que esos son metástasis. Se lo podría pedir como... Tienes un PET, es un PET, es el mejor método. Si no tienes un PET, es o una resonancia con técnica de difusión o una tomografía con ventana ósea. Así como tenemos la gamografía y tomografía en el metastásico sensible a la castración, tercera imagen, resonancia de esa lesión ósea para ver la anatomía del hueso, para ver si hay en los oligometastásicos. Los oligometastásicos, porque el paciente que tiene múltiples metástasis, ya sabemos que es metastásico, no vamos a... Básicamente con el concepto de que no sea un falso positivo, que en tu cabeza tienes, bueno, tengo que descartar que esta gamografía sea un falso positivo. Un muy buen método, si no tienes PET, un muy buen método para descartar eso es hacer una resonancia. Bueno, muchas gracias, doctor Sade. Siempre muy gratitud de verlo nuevamente, profesor. Gracias. Nos vemos.